Amén, amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Hay una alabanza, gloria al Señor, que quisiera poner antes de comenzar el mensaje de esta mañana. Aleluya. Le voy a pedir que ponga atención y si la sabe, cántesela al Señor. Dígaselo al Señor. Hable con el Señor. Ahí donde usted está, usted va a hacer la diferencia en esta mañana. Usted va a hacer la diferencia en esta mañana, en este lugar. Hable con Dios. Conéctese con Él. Aleluya. Y glorifíquele de manera especial como Dios merece. Adelante, hermano Ramón, cuando esté disponible. Gloria. Sí, Señor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Con tu poder, con tu amor. Aleluya. Gloria, gloria a Dios. Díselo al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Lléname con tu poder, lléname y con tu amor. Y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Llena mi alma. Santo, 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 Ven y llena santo. mi ser. Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Gracias, Dios. Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Dios. Gloria a Dios. So, you're telling me Gloria, gloria, Gloria gloria, a Dios. gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Hoy a través de todo el mundo, de toda la iglesia cristiana en distintas partes del mundo,
se conmemora el día de Pentecostés. Aleluya. Nosotros en esta mañana no somos la excepción. Desde que comenzó el devocional, la primera porción de la palabra que se trajo fue acerca de eso. Aleluya. Por lo tanto, en esta mañana tenemos que estar receptivos a que ese Espíritu Santo nos ministre. Cuando yo llegué esta mañana, el hermano Viviano y la hermana Marilyn me dijeron, en ese cuarto de oración había algo especial en esta mañana. Y yo le dije, es que hoy es Pentecostés. Hoy se conmemora Pentecostés. Cuando escuchamos hablar de Pentecostés, muchas veces viene a nuestra mente, aleluya, o los asociamos con algunas iglesias que creen en la manifestación del Espíritu Santo. Nosotros creemos en la manifestación del Espíritu Santo, pero entendemos que el Espíritu Santo es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Aleluya. Creemos en la manifestación, creemos en el bautismo, creemos en las lenguas. Hablamos lenguas. Aleluya. Y creemos que el Espíritu Santo todavía está haciendo una obra especial sobre la faz de la tierra. Aleluya. El día que el Espíritu Santo se vaya, esto va a ser un caos. Vendrá la gran tribulación. Aleluya. Para toda la humanidad. Originalmente, la fiesta era una fiesta de los judíos que conmemoraba lo que ocurrió en el monte Sinaí 50 días después de haber puesto la sangre del cordero en la puerta, en el dintel de la puerta. Había pasado, aleluya, el ángel de la muerte había destruido los primogénitos de todos los egipcios, excepto los del pueblo de Dios. Aleluya. Aleluya. Y al otro día, el pueblo salió y 50 días después, en el monte de Sinaí, Dios le daba las tablas de la ley a Moisés. Y eso se conmemora en el pueblo judío todavía como el día de Pentecostés. Originalmente era una fiesta, era 50 días después de la primera cosecha. Pero después vino a ser, aleluya, esa celebración 50 días después de haber salido de Egipto, después de haber sacrificado el cordero pascual. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. Pentecostés significa 50 días después. Pentecostés es 50 días después. Pente significa 50. Por ejemplo, podemos asociarlo cuando uno dice Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. Pentateuco, alabado sea el nombre del Señor. Cuando decimos pentágono, el pentágono tiene 5 ángulos y 5 lados. Estamos hablando otra vez de 5. Pentecostés es 50 días después. ¿Estamos claros hasta ahí? Aleluya. También se habla de un pentagrama musical, que es un sistema de escritura musical que consta de 5 líneas horizontales y 5 líneas paralelas, horizontales y paralelas. Eso se llama un pentagrama musical. Gloria al Señor. El bautismo del Espíritu Santo, como se conmemora en la fiesta de Pentecostés, ocurrió 50 días después de la ascensión de Jesucristo a los cielos. Ve que cuando una cosa aparece en la Biblia tiene un significado para Dios, un significado especial. Aleluya. Siempre hay una tipología que simboliza algo de Dios, que es tipo de algo que Dios ha establecido. Así que ocurrió el Pentecostés cuando se derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia 50 días después del ascenso de Jesucristo a los cielos. Aleluya. Pero
La fiesta de Pentecostés nos enseña algo más que una manifestación. Nos enseña algo más que una manifestación. Es una misión y un compromiso que la iglesia tiene con Cristo. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? Id asentados en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Aleluya. Y eso ocurrió 50 días después. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era conocido, aleluya, por algunas personas. Por ejemplo, Faraón reconoció que en José estaba el Espíritu Santo. Mire cómo dice en Génesis capítulo 41 y verso 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? ¿Por qué decía que estaba el Espíritu de Dios? Porque Faraón soñó, tuvo un sueño. Y nadie le podía decir qué significaba aquel sueño. Hasta que alguien le dijo: en la cárcel hay un muchacho que puede descifrar los sueños. Y mandaron a buscar a José. Pero fíjese lo sincero de José. José le dice: nadie puede adivinar sueños. Eso solamente lo puede hacer Dios. Aleluya. Y el Dios que yo conozco, el Dios verdadero, me deja saber que su sueño lo que significa es 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le dijo lo que tenía que hacer para resolver esa situación cuando vinieran los 7 años de escasez. Y el faraón se queda pensando, porque José le instruyó que buscara una persona que pudiera encargarse de eso. Y él pensando, dijo: ¿y quién más puede ser mejor que José, en cual está el Espíritu de Dios? Aleluya. Así que si está en ti el Espíritu de Dios, tú eres la persona que Dios ha escogido con un propósito. Tú tienes que buscar cuál es ese propósito y seguir ese propósito hasta que Dios se glorifique en tu vida. ¿Que hay circunstancias adversas? Sí. José fue echado en un pozo para matarlo. Sus hermanos, dice, y los enemigos del hombre son los de la propia casa. Lo echaron en un pozo para que se ahogara. Pero el pozo estaba vacío, porque Dios estaba con él. Lo sacaron del pozo y lo vendieron a una caravana de ismaelitas que pasaban, y ellos lo vendieron a Egipto como esclavo. ¿Y a quién se lo vendieron? A Pontifar, el general del ejército egipcio. Aleluya. El que mandaba las fuerzas armadas en Egipto lo compró y se lo llevó a su casa y lo puso a trabajar en su casa. Y era tan bueno en todo lo que hacía que lo puso al mando de todo. Todos los demás esclavos, todos los demás servidores tenían que estar bajo la dirección de José en la casa de Pontifar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Porque Dios estaba con él. Sin embargo, el enemigo no va a descansar. Algo ha de hacer, algo ha de buscar para que tú quieras, para hacerte perder la bendición que tú tienes. Y la esposa de Pontifar vio a aquel joven hebreo, hermoso, de buen semblante, aleluya, y quería que se acostara con ella. Lo pudo haber hecho. Pontifar no se iba a enterar, pero Dios se iba a enterar. Y José le dice: ¿cómo voy a hacer yo eso de pecar contra Dios?
Potifar me ha puesto al mando de todo. Si yo hago eso, voy a pecar contra Dios. Y ella lo agarró. Y él se fue huyendo. Y al irse huyendo dejó la capa de él allí. Y ella se quedó. Lo acusó injustamente de tratar de violarla. Y lo metieron preso. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios estaba con él. ¿Tú crees que Dios está contigo en esta mañana? Pues si crees que está contigo, no importa las circunstancias por las que estés pasando. Dios está en control. Dios está en control de todas las cosas. A su nombre. A su nombre. Aleluya. Para entonces, para esa época. Aleluya. Dios le da ese sueño al faraón. José le dice lo que significa. Y entonces lo ponen el segundo en mando de todo Egipto. Imagínate, un esclavo pasó a ser, aleluya, el primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Estamos aquí en esta mañana. Sabemos que para entonces el Espíritu Santo solamente venía sobre algunas personas elegidas y los capacitaba para algunas cosas en especial. Como a José lo capacitó, a Gedeón lo capacitó. Y capacitaba a muchas personas para un propósito, pero era por un tiempo. Aleluya. Vino sobre jueces, sobre reyes, sobre profetas, sobre sacerdotes y sobre personas escogidas para que hicieran la voluntad de Dios y obraran conforme al propósito de Dios. ¿Estamos aquí en esta mañana? Sin embargo, había una profecía que ese poder vendría sobre toda carne. Había una profecía para ti y para mí, que no era solamente para los judíos, sino para toda carne. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Joel, capítulo 2 y versos 28. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí en esta mañana. ¿Estamos aquí? Aleluya. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, se cumplió esta profecía cuando se derramó el Espíritu Santo, aleluya, en aquel aposento alto, y comenzó lo que hoy conocemos como la iglesia de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Con qué propósito lo hizo Dios? Para que tú puedas evangelizar bajo el poder y la unción del Espíritu. Eso fue en el día de Pentecostés. Eso fue precisamente lo que hizo Dios ese día. La manifestación del Espíritu Santo nos asegura el trabajo que Dios le encomendó a la iglesia. Sin el Espíritu Santo, tú y yo no podemos hacer nada. Absolutamente nada. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 8. Pero recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para disfrutar. No, dice. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. Yo entiendo que no hay bendición más grande que recibir la llenura del Espíritu Santo. Es una experiencia inolvidable, inconfundible, una experiencia que te va a marcar para el resto de tu vida. Aleluya. Te va a marcar. Lo hizo conmigo y lo va a hacer contigo. Gloria sea el nombre del Señor. De hecho,
El Espíritu Santo vino a morar en ti el día que tú le aceptaste a Cristo como Salvador. Él mora en ti. Pero hay un paso más allá. Y es la llenura. La llenura del Espíritu Santo. Bautizarte en el Espíritu es sumergirte en ese Espíritu Santo. Aleluya. Dice en Espíritu Santo y fuego. Estamos aquí. Ese evento fue para capacitar a la iglesia para la obra misionera. ¿Por qué para la obra misionera? Y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la capacitación para hacer el trabajo que Dios quería que hiciéramos. Veamos la conducta de los discípulos antes y después. ¿Qué pasaba con los discípulos, gloria al Señor, cuando arrestaron a Jesús y lo crucificaron? Todos huyeron. Se escondieron. Pedro lo negó 3 veces. Aleluya. Dice la palabra que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos. Juan 20, 19. Por miedo a los judíos vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estaban escondiéndose por temor. Esa era la actitud de ellos entonces antes de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Aleluya. Dice, después de esa llenura del Espíritu Santo, donde hablaban en otras lenguas, lenguas repartidas como de fuego, se asentaron sobre sus cabezas. Hablaron en unas lenguas diferentes. Aleluya. Dice la palabra, aleluya, que estando, aleluya, hablando en lenguas, la gente lo entendía. Como era Pentecostés, venían de todas las partes. Aquellos judíos que vivían en otros países venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero hablaban un idioma diferente en el sitio donde vivían. Y cuando llegaron allí ese día, escucharon a los apóstoles hablando en el idioma natural de ellos. Y adoraban y glorificaban a Dios en el idioma, para que pudieran entender. Hace unos días atrás se estaba dando un estudio bíblico de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Dios confundió sus lenguas. No se entendían. Lo que decía uno no lo entendía otro. Cuando se juntaron dos que sabían lo que estaban diciendo, se fueron a otro sitio y se esparcieron sobre la tierra, que era el mandato que Dios le había dado. Y que habían desobedecido. Y querían hacer una torre para que no se esparcido. Pero Dios confundió sus lenguas. Y no se entendían. Sin embargo, eso que pasó en la Torre de Babel, Dios lo restaura. El día de Pentecostés dice que todos entendían en su propio idioma lo que alaban y lo que adoraban. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Aleluya. Ese día de Pentecostés dice la palabra que Pedro, poniéndose en pie, primero se estaban escondiendo, pero ahora poniéndose en pie los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Primero estaba escondiéndose y ahora se pone de pie con autoridad del Espíritu. Y dice: el Cristo que ustedes crucificaron ha hecho esto. Aleluya. Ha hecho esto. ¿Y qué pasó? 3,000 personas creyeron. 3,000 personas se convirtieron en el primer sermón que predicó Pedro, ungido y lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? Porque ahí es donde está la autoridad.
El Espíritu Santo es el que convence de pecado, el que convence de justicia, el que convence de juicio. Yo puedo predicar 3,000 sermones y si el Espíritu Santo no se mueve, nadie va a ser cambiado. Y puedo predicar uno como Pedro y 3,000 personas venir a los caminos del Señor. En el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000. 3,000 en el primer sermón, 5,000 en el segundo sermón que predicó Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahora se predican 8,000 sermones y a lo mejor se convierte en 2. Con 2 sermones se convirtieron 8,000. Por eso es que hace falta el Espíritu Santo en la iglesia. Por eso es que hace falta que seamos llenos del Espíritu Santo. Y no es tan difícil. No es tan difícil. Solamente tienes que pedirlo. Pedro dijo que la promesa es para todos. La promesa es para ti y para mí. Aleluya. Es tan sencillo como pedírselo al Señor. Es tan sencillo como cada día. Mire, usted no tiene que hacer largos ayunos, largas oraciones y largas cosas para recibirlo. Solamente pedirlo y sentir en su corazón: Señor, yo lo necesito. Decirlo con fe, con confianza, sabiendo que Él te está escuchando. Y no te rindas. No te rindas. Porque los que se rinden nunca ganan. Tienes que seguir insistiendo. Tienes que seguir insistiendo hasta que lo recibas. Aleluya. Aleluya. Iglesia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La necesitamos. Aleluya. ¿Estamos aquí todavía? Así que esa llenura del Espíritu Santo no es solo para disfrutar porque mire que el toque del Espíritu Santo es, hay una alabanza que dice: y yo lo siento cuando Él me toca. No es solamente para que sienta ese estremecimiento, ese frío, esa llenura. Y hables en otras lenguas y lo disfrutes, porque mire que se disfruta la presencia de Dios. Es para que seas testigo de la gloria de Dios en tu vida. Para ser testigo, no solamente aquí en Levittown, en el pueblo de Tuabaja, en la isla y más allá de nuestra frontera, si el Señor nos envía. ¿Estamos aquí en esta mañana? Gloria, 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 gloria al Señor. Aleluya. Sin embargo, tenemos que comprender, aleluya, que para capacitarnos y ser instrumentos útiles para el Señor, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el que guió a Felipe en Samaria, lo llevó a predicar a Samaria, lo envió a Samaria a predicar. Fue el Espíritu Santo quien llevó a Felipe en el desierto a evangelizar a un etíope. El Espíritu Santo le habla, porque no solamente ser lleno y disfrutarlo, tiene que aprender a escucharlo, a oírlo, a escuchar su dirección. Aleluya. Y envía a Felipe y le dice: ve por el camino del desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Obedeció. Cristiano se deletrea obedecer. Obedeció. No preguntó: ¿para qué yo voy a ir por un desierto? Se movió por el desierto. Y cuando iba por el desierto, por el lado, va pasando un etíope en un carruaje leyendo
el Antiguo Testamento, que era lo que había entonces. Y el Espíritu Santo hace reaccionar a Felipe y dice: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y él se subió al carruaje y, comenzando de la escritura que estaba leyendo el etíope en adelante, le explicó la palabra de Dios y cómo Dios envió a su hijo en rescate por él. Y creyó él y lo convirtió en un evangelista, porque de ahí en adelante el etíope iba a seguir predicando lo mismo. ¿Estamos aquí todavía? Fue el Espíritu Santo que encargó la obra misionera a Pablo y Bernabé. Estando orando, el Espíritu Santo habla y dice: ungan a Pablo y a Bernabé para que vayan a hacer una obra. Fue el Espíritu Santo el que los envió. Fue el Espíritu Santo quien guió a Pablo a predicar en Macedonia. Dice Pablo que de momento vio como una visión y un macedonio que decía: pasa por Macedonia y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Y entendió que el Espíritu Santo le estaba diciendo que tenía que ir a Macedonia. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te ha dicho el Espíritu Santo? ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Obedecer. Estamos aquí en esta mañana. ¿Cuál es la clave entonces para recibir la llenura del Espíritu Santo? ¿Cuál es la clave? Primero, la obediencia. Primero, la obediencia. Puedes hacer 1,000,000 de ayunos. Puedes hacer 1,000,000 de obras. Puedes haber dedicado toda tu vida a hacer obras. Y eso de nada te sirve, aleluya, si no lo haces para la gloria del Señor. No tiene ningún valor si no hay obediencia. No tiene ningún valor si no hay obediencia. ¿Estamos aquí? El Espíritu Santo se manifestó sobre estos primeros cristianos porque obedecieron la obra y la orden del Señor. Hechos capítulo 1 y verso 4. Hechos capítulo 1 y verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. ¿Y qué hicieron ellos? Obedecer. Jesús le mandó que se quedasen en Jerusalén. No le dio ninguna otra explicación. No le dio tiempo en específico. Manténganse ahí hasta que reciban la promesa. Y ellos se mantuvieron allí. El ascenso de Jesús fue 40 días después de haber resucitado. Y entonces ellos tuvieron 10 días buscando la promesa. Por 10 días. Por eso se llama Pentecostés. 50 días después. ¿Estamos aquí? Aleluya. Tuvieron 10 días esperando, unidos en oración, en obediencia, hasta que ese día comenzó a soplar un viento recio que llenaba todo el lugar. Y dice: y lenguas repartidas como de fuego se asentaron sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. ¿Estamos aquí? Aleluya. Quizás hoy ellos tenían otros planes.
Yo no sé cuáles son tus planes. Quizás ellos dejaron todo a un lado para obedecer al Señor. La obediencia es la que cambia las cosas. Aleluya. Más que grandes obras o sacrificios, Dios quiere de nosotros obedecer. Primera de Samuel, capítulo 15 y versos 22. Primera de Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios o a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué pasó con Moisés cuando el pueblo por segunda vez estaba quejándose de que tenía sed? Primero, él golpeó la peña bajo las instrucciones del Espíritu Santo y comenzó a fluir agua. Y 2 millones de personas saciaron su sed. Pero parece que no eran nada de fáciles bregar con 2 millones de personas en un desierto, quejándose todo el tiempo. Quejándose todo el tiempo. Y vuelven a quejarse. Se quejaban de que ya no querían más maná del cielo. Ese maná ya nos tiene hasta las narices. Y allá cuando estábamos en Egipto, comíamos cebollita, legumbre, carnita, puerro. Comíamos de todo, pero estaban esclavos. Estaban esclavos. Y se quejaban con Moisés. Al tanto que la próxima vez que querían agua, Dios le dijo: vete, háblale a la peña por segunda vez. Moisés tenía tanto coraje que levanta la vara y vuelve y le pega a la peña. Dios le dijo: tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Jesús fue sacrificado una sola vez. Aquella agua viva que salía de allí era sinónimo o tipo de Jesucristo. Moisés destruyó la tipología que Dios quería hacer con la peña, porque por segunda vez vuelve y azota la peña. Por culpa de eso no pudo entrar a la tierra prometida. Hay que aprender a escuchar. Cuando Dios envió a Saúl a destruir los amalecitas, le dijo: destruye todo. Todo, que no quede nada vivo. Dios sabía el problema que le iban a dar los amalecitas al pueblo de Israel. Que no quede ninguno. Y uno pensará: pero ¿qué Dios es ese? Mandando a matar mujeres, niños, animales y todo. Porque para Dios sus hijos son primero. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y aquel pueblo, aleluya, sabía Dios es omnisciente, que iba a hacer mal a su pueblo. Y le dijo: destrúyanlo. Y Saúl fue. Pero de regreso se trajo al rey prisionero. Se trajo los becerros más gordos. Hizo lo que Dios no quería que hiciera. Y a veces hacemos lo que Dios no quiere que hagamos. Y cuando venía, Dios le dice: mira, Samuel,
Saúl no hizo como tú le dijiste. No hizo lo que yo quería que hiciera. Y Samuel va a ver, le dice, ¿qué pasa, Saúl? ¿No has hecho lo que Dios te mandó a hacer? Y yo, sí lo hice. ¿Y qué son esos bramidos que yo oigo? ¿Qué son esos bramidos de animales que yo oigo? ¡Ah! Porque me traje lo mejor, lo más gordito para sacrificarlo a tu Dios. Le dijo, a tu Dios. Ahí es cuando Samuel le dice, es mejor el obedecer que los sacrificios. ¿Y sabe qué? Saúl fue desechado por desobediente. Moisés no entró a la tierra prometida por desobediente. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos de entrar al reino de los cielos por desobedientes. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Estamos aquí todavía? A su nombre, a su nombre, a su nombre. La segunda cosa que Dios nos pide a nosotros, primero es obediencia y lo segundo es unidad. ¿Tú crees que tú en esta mañana puedes recibir bendición si tú estás enojado con tu hermano? ¿Estás perdiendo el tiempo aquí? Estás perdiendo el tiempo porque si suena la trompeta te quedas en la silla y yo me voy. Si estás enojado con tu hermano o con tu hermana, estás perdiendo el tiempo en esta mañana en la iglesia. Y perdona que sea tan sincero contigo. Es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Podemos adorar al Señor todavía? A su nombre. A su nombre. Gloria, 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 gloria a Dios. La segunda cosa que Dios nos decía es unidad en la iglesia. Ayer había una unidad maravillosa en ese culto de oración. Había una unidad maravillosa y yo espero que siga así todo el tiempo hasta que suene la trompeta. Unidad es el segundo requisito. Primero obediencia y después unidad. La segunda razón por la que el Espíritu Santo se manifestó fue la unidad de los hermanos. Estaban todos unánimes, en un mismo sentir, en una misma esperanza, en una misma búsqueda. Hechos capítulo 2 y verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Juntos en un mismo sentir. Juntos. Aleluya. ¿Estamos juntos? ¿Cuántos la alaban en esta mañana? Es un mandato de Dios que os améis los unos a los otros como yo, dijo Jesús, os he amado. Gracias, Y te amó de tal manera, Dios, que dio a su único Hijo, Santo. para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Wow. Dios. Estaban en una misma mente, en un común acuerdo y en un mismo sentir. Estaban unidos esperando al Espíritu Santo, pero además estaban unidos en oración. Todavía estamos orando de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, todos los días. Esa unidad es necesaria en la iglesia.
Esa unidad hace la diferencia. Esa unidad rompe cadenas. Aleluya. Estaban unidos esperando el Espíritu Santo, pero además unidos en oración. Hechos capítulo 1 y verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La unidad de la iglesia produce la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Salmo 133. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Como el rocío del Mon, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Aleluya. Estemos de pie. Gloria al que vive. Aleluya. Y vamos a oír nuevamente esa alabanza que la hermana Wanda trajo al principio. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Y cántela para el Señor en esta mañana. Adelante. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted siente que en esta mañana necesita resolver algo con el Señor, necesita reconciliación con el Señor. No estoy diciendo que esté pecado ni nada de esas cosas. Es que haya algo que esté estorbando que el Espíritu Santo se manifieste de manera especial en ti. Aleluya. Desesperado por ti. El altar está abierto en esta mañana. El altar está abierto. Con un corazón Aleluya.